Señor. Romanos capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Libro de Romanos capítulo 3, de los versículos 23 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación. ¿Sí? Ustedes recordarán que estamos teniendo toda una serie de enseñanzas acerca de lo que se llama en teología el orden de la salvación. Y hemos hablado en primer lugar acerca de la predestinación y dijimos que Dios en su designio soberano y en el conocimiento de todas las cosas, Él predestina de antemano, antes de la fundación del mundo, antes que hayamos nacido, aún estando antes inclusive de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos predestina. Y dijimos que a lo mismo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, antes que hayan hecho lo bueno y lo malo, Dios a esos mismos llama con un llamamiento eficaz, ¿sí? Y luego del llamamiento eficaz hablamos de la conversión, es decir, en el orden es Dios predestina, Dios llama, Dios convierte, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de que Dios justifica. Romanos capítulo 3, de los versículos 23 en adelante, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra no tiene error. Y a tu palabra, Señor, nos aferramos para que nuestra vida espiritual crezca y para que nuestra vida madure. Señor, gracias porque estamos reunidos, oh Dios, y tu palabra es el centro. Señor, acudimos a la obra poderosa de tu Espíritu para que, Señor, ahora nos esté ministrando, nos esté hablando, esté aplicando, Señor, esta tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra no tiene error, tu palabra no se contradice. Tu palabra, oh Dios, la cual leeremos, es el medio que tú has dejado para que conozcamos tu voluntad, para que te conozcamos a ti, para que nuestra vida sea edificada y para que tú seas glorificado a través del plan de redención que has dejado para nosotros. Te pedimos que nos bendigas. Abre ahora nuestro entendimiento para comprender las implicancias de lo que hemos de hablar. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo se pasee con libertad, esté abriendo nuestro corazón, esté abriendo nuestro entendimiento. Y en el nombre de Jesús, Señor, se esté llevando de este lugar toda obra del diablo, toda obra de Satanás, toda perturbación, toda molestia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el único Señor en este lugar. Amén. No hay, Señor, poder más grande que el tuyo. Y todo nombre que se nombra se sujeta a tu nombre. Y todo espíritu que esté aquí se sujeta a tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos que, Señor, en el día de hoy haya salvación en este lugar por medio de la exposición de tu palabra. Que haya libertad por medio de tu palabra. Abre, oh
Señor, velos, Señor, en el nombre de Jesús, destruye las cadenas que tienen a las personas atadas aquí y ahora, porque tú tienes poder para hacerlo. Que haya libertad en este día y que tú seas glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. La justificación. Usted recordará hace aproximadamente, voy a dar números que son aproximados porque no viene al caso la exactitud de los números que voy a mencionar y de los datos, pero usted recordará que hace aproximadamente por lo menos 5 años asumía como presidente de la nación argentina quien era Mauricio Macri. Ustedes conocen a Mauricio Macri, ¿verdad? Quien fue durante muchos años presidente de Boca, estuvo como gobernador de la ciudad y demás. Hace 4 o 5 años, democráticamente nuestra nación lo elegía como presidente de la nación para que esté gobernando nuestro país durante 4 años. Y justo leía una de las noticias que se hablaban en ese entonces y me apareció allí una noticia de Infobae en internet, el cual el título era algo así como lo siguiente: el presidente Mauricio Macri, y claro, esto no es una cuestión política, solo son datos de nuestra historia. El presidente Mauricio Macri nos endeuda como nación en aproximadamente 460 millones de dólares, los cuales implican una deuda que llevará aproximadamente 100 años para nuestra nación tener que pagarla. En otras palabras, el economista que escribía ahí decía: el presidente nos está endeudando y nos está condenando a tener que pagar una deuda que es impagable. Ahora, ¿por qué menciono esto? Usted puede discutir, estar de acuerdo, no viene al caso, pero ¿por qué le menciono estos datos que son históricos y de hecho hoy por hoy en nuestra nación económicamente es una realidad? Todavía sufrimos las consecuencias de esos acuerdos económicos que se hicieron, porque hay una realidad, mis amados, y se lo ejemplifiqué de esta manera, y es que el pecado que mora en el ser humano es similar a una deuda impagable. Quiero repetirle esto: el pecado que mora en el género humano es similar a una deuda con Dios, una deuda con un Dios santo, y que nos transforma en ser personas que tenemos una deuda con un Dios santo que es imposible de pagar. Esa es la mala noticia de la justificación, porque para entender la justificación debemos comenzar por esto: el ser humano tiene una deuda que no puede pagar. El ser humano tiene un problema que no puede resolver con sus propias fuerzas y con sus propias obras. Tiene una deuda con un Dios santo, con un Dios justo, que no puede pagar. Y la palabra del Señor nos enseña, a través de esto que los teólogos llaman la justificación, por supuesto es un tema amplio, la palabra del Señor nos muestra cuál es la solución que el mismo Dios da para el hombre que está en deuda. Lo primero que nos dice la palabra del Señor, si usted lee el versículo 23, quiero mencionar en este día, insisto, es un tema amplio, quiero mencionar 3 principios que Pablo nos da acerca de la justificación. En primer lugar, para entender la justificación debemos entender el problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 23. Lo primero que Pablo nos dice es que todos pecaron y todos por culpa del pecado fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de toda persona
dice allí en el versículo 23, y marquen las palabras porque son trascendentes. Pablo dice allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la raza humana de todos los tiempos, desde Adán hasta el día de hoy y los que van a venir antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, tienen un problema en su vida. Si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo y que aún no ha tenido un nuevo corazón, tiene un problema. No es un problema psicológico, no es un problema físico, es un problema con Dios. ¿Cuál es el problema? Que ha pecado y que por causa del pecado, la palabra del Señor dice que la consecuencia del pecado es la destitución de la gloria de Dios. Eso no es para algunos, eso es para todos. Todos los primeros 4 o 5 capítulos de Romanos, Pablo se encarga de hablar de las consecuencias que trajo el pecado de Adán a toda la raza humana. Lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Usted va a ver la realidad humana sin Cristo y la necesidad que tiene de ponerse a cuentas con Dios. Romanos 3, versículo 9 en adelante. Dice allí Pablo viene hablando del pueblo judío y del pueblo gentil, tratando de demostrar de manera teológica que tanto judíos como gentiles todos tienen la misma problemática, y es que todos están bajo pecado. Para luego, a partir del versículo 23 en adelante, empezar a hablar de esta solución. Pablo dice, versículo 9 del capítulo 3, ¿y qué pues? Está hablando de los judíos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué quieres? Todos están bajo pecado. ¿Cómo ha afectado este pecado? Versículo 10 en adelante, porque como está escrito, no hay ni a injusto ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abrieron pues su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el género humano. Estas son las personas sin Cristo. Por favor, un poquito más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 12, para dejar en claro la universalidad de los efectos del pecado y la necesidad que todos tienen de ponerse a cuentas con un Dios al cual tienen una deuda, al cual han ofendido. Romanos 5, versículo 2, dice allí Pablo otra vez, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a algunos hombres. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda persona, mi amado, para no extenderme, toda persona sin Cristo, y lo voy a decir de esta manera que es bien práctico, toda persona sin Cristo está absolutamente endeudada. Tienen una gran deuda. Desde Adán hasta el día de hoy, tienen una gran deuda en su vida, producto del pecado que mora en ellos, y necesitan imperiosamente de una sola
Esta deuda es impagable por la gravedad de la deuda. Y número dos, esta deuda no se puede pagar, y ahora veremos los textos, no se puede pagar con nuestros propios méritos y nuestras propias obras. Ahora, ¿qué enseña Pablo acerca de cuál es el remedio frente al problema que tiene el hombre? Lo encontramos en el versículo 24 y el versículo 25, y es lo que estamos hablando hoy, la llamada justificación. Problema que hay, que tiene el ser humano: peca, tiene una deuda, ofendió a un Dios santo, ofendió a un Dios justo y no tiene los medios para pagar esa deuda. Ahora, ¿cuál es el remedio y la solución que Pablo muestra en los versículos 24 y versículo 25? Y es la justificación. Y Pablo enseña en el versículo 24 que esta justificación, y es lo extraordinario del evangelio de la palabra, es que esta justificación escuche esto, es gratuita, es por gracia y no es por obras. Dice Pablo allí, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amado, y quiero volver una y otra vez a esto para que podamos entenderlo. Nosotros tenemos una deuda con un Dios santo. Esa deuda nos lleva a que usted y yo, sin Cristo, el merecimiento de la deuda que nosotros tenemos con Dios solo se puede pagar por medio de la cruz, por medio de la muerte, por medio del pago y el derramamiento de sangre. Si usted y yo tendríamos que haber pagado lo que nosotros merecemos por haber estado en deuda con Dios, habiendo ofendido a Dios, habiendo ofendido su santidad, habiendo transgredido su ley, habiendo transgredido su santidad, usted y yo tendríamos que estar colgados en la cruz. La única forma que la palabra del Señor enseña que se puede pagar eso es a través de un sacrificio perfecto, el derramamiento de sangre. Y la palabra del Señor nos enseña que fue la persona de Jesucristo, y no es solo una frase hecha, ha sido la persona de Jesucristo quien voluntariamente fue a la cruz ocupando nuestro lugar. Eso lo ha hecho, como dice aquí en el texto, lo ha hecho por gracia y lo ha hecho como gratuitamente. Romanos capítulo 5 enseña que esto es una gracia. Romanos 5 lo leímos el jueves, pero quiero hacer énfasis ahora en lo que dice el versículo 2. Romanos 5, versículos 1 y 2, ahí Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, aquí viene, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Amados, el hecho de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no es consecuencia de nuestras obras. El hecho del plan de redención que Dios prepara de antes de la fundación del mundo para que Él sea glorificado y usted y yo seamos salvados, nada tiene que ver con nuestros méritos
gracia. Una gracia, es decir, y esta es la definición más sencilla, es un favor inmerecido. Así que cuando usted piense en su cruz, cuando usted piense en que usted no fue a la cruz, que usted no derramó sangre, sino que quien derramó sangre y ocupó nuestro lugar en la cruz y que sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido, piense en gracia, es decir, piense en que Dios le hizo un favor a usted y a mí, que ni usted ni yo merecíamos. Amén. Eso es gracia. La cruz que nosotros, no es esta, esto es solo un símbolo, pero es el símbolo, mi amado, de su gracia y de algo que usted y yo jamás podríamos haber pagado ni comprado. Ni el perdón, ni la salvación, ni nuestro rescate, ni nuestro traslado de oscuridad a luz, son cosas que el ser humano por naturaleza no tiene los medios para hacerlo. Y el único medio se llama la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Hechos capítulo 15. Gracia, favor, misericordia sobre nosotros, sobre todo el género humano. Hechos capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí viene: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, usted conoce este pasaje. Pablo una y otra vez relata la diferencia entre lo que es una vida sin Cristo y una vida con Cristo, la antigua vida, la muerte y la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 1 al adelante, Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estos éramos ustedes y yo sin Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escuche esto, porque esto es trascendental, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa eso? Que antes de conocer al Señor, hago un paréntesis aquí, antes de conocer al Señor, lo dice la palabra, usted y yo éramos merecedores de algo, y no precisamente del amor de Dios, si hablamos de merecimiento. Quiero repetirle esto, Dios es amor, sí, Dios es amor. Ahora una
que Dios sea amor y otra cosa es que usted y yo merezcamos el amor de Dios. Y Pablo dice que nosotros por naturaleza no merecíamos, si vamos a hablar de merecimientos, el amor de Dios, sino que por lo que nosotros éramos, por lo que nosotros hacíamos, por como nosotros vivíamos, por naturaleza merecíamos la ira de Dios. Lo dice allí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí viene, versículos 4 y 5, está la parte bonita. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos. Amados, la gracia de Dios es lo que nos debe llevar a pensar en la justificación. Usted y yo merecíamos la cruz de Cristo por nuestros pecados, por nuestras prácticas. Y remóntese por un instante, amados, y me gusta hacer este ejercicio hasta con mi propia vida. Piense por un instante en lo que usted era antes de que Dios le haya dado un nuevo corazón. Piénselo por un instante. ¿Quién era? ¿Un asesino? ¿Un ladrón? ¿Un corrupto? ¿O una prostituta? ¿Un moralista que, bueno, simplemente trataba de vivir bien por medio de sus propias obras, pero sin la necesidad de Dios? ¿Quién era usted sin Cristo? ¿Un borracho? ¿Un adicto? ¿Alguien que, bueno, ha vivido los años de su vida simplemente tratando de vivir bien, pero dejando de lado a Dios? ¿Quién era usted en su antigua vida? En su, como dice Pablo, en su pasada manera de vivir. Porque la palabra del Señor nos enseña que ese estilo de vida que usted y yo llevábamos ofendía a Dios y nos ponía en una posición de ser por naturaleza hijos de ira. Y nos ponía en una posición delante del tribunal santo de Dios de una deuda que no había forma ni manera de pagar. Porque es imposible que el ser humano pueda satisfacer, escuche esto, en medio del contexto católico en el cual estamos, es imposible que el ser humano pueda satisfacer la ira de un Dios santo por sus propios méritos. Es imposible, es como poner una escalera al cielo. No se llega, no se alcanza. Ahora, ¿qué enseña Pablo acerca de esta justificación que es gratis, que es por gracia, que Él envía, Filipenses capítulo 2, que Él envía a su Hijo a hacerse hombre y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, para que alguien pague, escuche esto y lo voy a repetir en el otro del pago porque sé que es la manera más figurativa, para que alguien pague una deuda que no le corresponde. Quiero repetirle esto. Dios Padre envía a su Hijo unigénito, Filipenses 2, del versículo 5 en adelante, se hace hombre, se humilla, se despoja de toda su gloria hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Que Jesús, yendo a la cruz, paga la deuda que no es de Él, sino de quién es. De nosotros. De nosotros. Qué glorioso, mis hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido alguna deuda económica.
Esa deuda pesada que usted dice, uy, pero pasan los meses y no sé cómo cubrirla. E inclusive a veces, vieron que las deudas, cuando pasan los meses, ¿qué empieza a pasar? Reclaman. Empieza a haber interés. Si uno no paga esa deuda, la deuda aumenta y se infla, y se infla, y se infla, a tal punto que parece que mientras más pasa el tiempo, peor es. Bueno, imagínense el pecado y su vida como una deuda inflada de intereses por causa de nuestro pecado, porque tuvimos ¿cuánto tiempo sin Cristo? Años y años y años haciendo nuestra voluntad, viviendo como queríamos, satisfaciendo nuestros placeres, desechando la voluntad de Dios, no queriendo saber nada con Él, y la deuda se infla, se infla, se infla, a tal punto que es impagable para usted, porque la única forma es la cruz y la muerte y el infierno. Pero gloriosa justificación para usted y para mí, que alguien pensó en un plan para expresar su gracia en personas que no se lo merecen y decidió pagar esa deuda gratis y por gracia y salvarnos y darnos una nueva vida, a tal punto de que cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, cuando Dios quiera o nos viene a buscar o nos vamos con Él, llegará un día que le veremos cara a cara. ¿Y sabe qué es lo que sucederá? Usted se presentará delante de un gran tribunal. Los libros serán abiertos. Nuestras obras serán expuestas delante de la santidad de Dios. Las cosas que hemos hecho están todas expuestas delante de sus ojos. Santo, santo, santo y justo. No hay nada que le podamos ocultar. Y Él sabe aún el peor de los pecados que hemos cometido en nuestra vida y conoce al 100% nuestra deuda que no podemos pagar. Pero serán abiertos los libros y nos encontraremos con Él, y Él sabe bien que hay personas que estuvieron en deuda, pero que por haber sido justificados, Dios ya, cuando nos ve a nosotros o cuando nos vea cara a cara el día que le veamos, Él no verá nuestra deuda. Él verá a Cristo. Amén. Amén. Él verá la cruz y Él sabrá que esa deuda ya fue pagada, que esa deuda ya fue cancelada, que estamos bien. Porque Jesucristo fue el pago de la justicia de Dios. Toda la ira, mis amados, toda la ira, y no usted ve, a veces vemos hasta la pasión de Cristo, las películas de Hollywood, y eso no es ni el más mínimo de todo el dolor que fue derramado por Jesucristo, que fue derramado en Jesucristo. No es ni lo más mínimo el dolor que se ve en las películas. Toda nuestra deuda, toda la ira de Dios, dice la palabra de Dios, fue cargada sobre el peso de Él. Todos nuestros pecados, todos nuestros malos pensamientos, nuestro vocabulario, nuestros malos sentimientos, toda y cada uno de los pecados que se transformaron en una gran deuda con un Dios santo. La palabra de Dios nos dice que Dios Padre decidió cargarla sobre su Hijo, para que usted y yo
no tengamos más deuda y podamos estar bien con Dios. Y todo eso, y me encanta recalcarlo, por gracia. Por gracia. Es por eso, mis amados, que el Evangelio de la prosperidad es la gran mentira del Evangelio. Porque no se puede comprar. No hay diezmo que pueda comprar esto. No hay pacto que pueda comprar esto. No hay, como alguien me hablaba de esto el otro día, no hay sobrecitos que puedan comprar el hecho de nuestra libertad, nuestro perdón, nuestra salvación, y que un Dios santo ya no me vea como culpable, sino que cuando me vea a mí, cuando le vea a usted, ya no esté viendo los pecados pasados. Por eso, mi amado, por favor, si alguna vez le viene a su mente y a su corazón los pecados pasados, sepa que son deudas canceladas. Amén. Sí, Señor. Son deudas canceladas, porque eso que usted hizo en el pasado, consciente, inconscientemente, por ignorancia, que lo transformó en un moroso, si lo quiere llamar así, con Dios, alguien pagó por eso, para que Dios ya no vea ese pecado, para que Dios, dice la palabra del Señor, que nuestros pecados fueron hundidos al fondo del mar, que Dios ya ni se acuerda de esos pecados, porque mira la cruz y ve el costo del pecado pagado. Amén. Y somos libres, somos perdonados, somos trasladados, somos comprados por precio de sangre. Y Dios ya no nos ve como lo que éramos antes, sino que nos ve gratuitamente y por gracia como sus hijos. Número 1, todo el género humano está bajo pecado. Número 2, somos justificados por gracia y gratuitamente. Número 3, y con este quiero cerrar, lo que nos hace justificados no son nuestras obras, no son nuestras acciones, no son nuestros buenos modales, sino que son solo los méritos de Cristo. Versículo 25 y versículo 26 dice allí Pablo: a quien Dios puso como propiciación. Por supuesto hay muchas palabras aquí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No es el tema hoy, pero cabe mencionar uno de los grandes principios de la Reforma y una de las grandes cosas que nos diferencian de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es que nosotros entendemos por la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice, y ha sido los causantes de que Martín Lutero proteste en el siglo XVI, y es que la palabra del Señor enseña que la justificación, que la salvación no es por la fe más las obras, sino que es solamente por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Y la Iglesia Católica Romana enseña que aquellas personas, esto está en los documentos oficiales hoy de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice lo siguiente: que toda persona que se considere salvo solamente por la fe, que se justifique solamente por la
sea anatema. Eso cree la Iglesia Católica. Es decir, todos ustedes y yo que creemos que la salvación es por la fe, la Iglesia Católica dice que usted y yo estamos bajo maldición. Porque ellos enseñan que la salvación es por la fe, acompañada de nuestras buenas acciones. Pero me encuentro aquí con que la palabra del Señor me dice en el versículo 25 que esta justificación y esta salvación es por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Por favor, segunda de Corintios. Perdón, tengo allí Romanos 5 primero, que estamos más cerca. Romanos 5, 19, versículos 18 y 19. Fe en Jesucristo, y solo en Jesucristo, y solo en sus méritos, y solo en sus obras. Romanos 5, 18 y 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Capítulo 4 de Romanos, hablando de Abraham, y es el ejemplo más práctico. Abraham, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice Pablo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, es decir, nosotros, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Conocemos la historia de Abraham y hay veces que, las cosas se interpretan a medias. Usted conoce la historia. Abraham, siendo mayor, tiene a un hijo llamado Isaac. Y siendo mayor, quiero parafrasear la historia por cuestiones de tiempo, y siendo mayor, Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice? Entrega a su hijo. Sacrifica a tu hijo, Isaac. Y Abraham no duda. Abraham pone su fe en Dios y obedece. Entonces Abraham va, llama a Isaac y prepara el altar allí para sacrificar a Isaac, pero Isaac no sabía. Así que va Abraham con su hijo Isaac, con el cuchillo allí, preparados juntos para hacer el sacrificio, y Isaac le dice: Padre, quiero parafrasearlo, aquí está todo preparado, pero ¿dónde está el cordero? Y usted conoce cómo termina la historia, el famoso Jehová Jireh, Dios se proveerá un cordero. Amado, ¿qué es ese cordero? Porque a veces cuando hablamos de Jehová Jireh, y por supuesto también es aplicable, Dios provee cada día
el alimento, el vestido, la salud, todo lo que necesitamos y nos aferramos porque es parte de la identidad de nuestro Dios. Él es proveedor. Pero amado, déjeme decirle algo. Usted y yo, antes de conocer al Señor, estábamos en la misma posición que está. Camino al sacrificio. Y si no hubiera pasado nada, hubiéramos terminado en la cruz, muertos, destinados al infierno. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que Él se proveyó un cordero. Amén. Que no es un animal, sino que es el cordero que quita el pecado. El cordero que hasta lo cantamos es la persona de Cristo siendo sacrificado voluntariamente para que usted y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Él se proveyó un cordero. El mismo Dios Padre entrega a su Hijo para que su Hijo voluntariamente decida ir al sacrificio por usted y por mí. De esto se trata la gloria de la justificación. ¿Y sabe qué es lo que usted tiene que hacer o lo que deben hacer las personas? Deben poner su confianza en ese cordero. Deben poner su mirada, su fe en ese cordero sacrificado que derrama su sangre, que es clavado, molido por nuestras transgresiones y para nuestro perdón. Poner la fe, dice Pablo, aquí nos es contado como justicia. Qué extraordinario, mis amados. Cierro 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, versículo 21. La gloria de la encarnación, la gloria de su sacrificio, la gloria de su plan de redención. 2 de Corintios 5, versículo 21, dice la palabra del Señor. Escuche esto. Pablo dice: al que no conoció pecado, el santo, él no cometió pecado. Es el único sobre la faz de la tierra que no cometió pecado. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Qué glorioso, mis amados. El que nunca pecó, el que nunca desobedeció, el que nunca transgredió su ley, el santo, el Hijo de Dios, el que la palabra del Señor dice que Él era igual a Dios, pero decide despojarse de todas esas cosas. Aquí la palabra del Señor nos dice que se hizo pecado, igual que nosotros, sufriendo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido, pagando lo que nosotros tendríamos que haber pagado, estando en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Amado, cuando veamos esta cruz, o cuando pensemos en la cruz, y pensemos en quién es Dios, sepa que Dios, que es amor y que también es justicia, Él derramó, escuche esto, toda su justicia. ¿En qué
Dios derramó todo el peso de su ira y de su justicia, pensando en todos aquellos que Él salvaría por toda la historia. Derramó todo el peso de su justicia en Cristo por usted y por mí, para que, como dice la palabra, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Señor. Pensar en la cruz debe llevarnos a pensar en nuestro pasado, pero también debe llevarnos a pensar en cómo Dios hoy nos ve. Si en verdad hemos nacido de nuevo. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y por qué es tan importante? Porque usted sabe que usted no es perfecto. Todavía peca, todavía caemos, todavía erramos. Pero ¿por qué es tan importante que usted esté convencido en su corazón de que usted ha sido atravesado por esta realidad? Porque usted volverá seguramente a caer y es muy probable que el mundo espiritual demoníaco le quiera acusar de su pecado. Y es allí cuando usted debe afirmarse en lo que Cristo hizo por usted y afirmarse en lo que usted es hoy y responder a un mundo espiritual que conoce quién es usted y responder como Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Amén. Amado, si usted nació de nuevo, no hay nada que le pueda condenar, porque el precio de cada pecado, de los pasados, de los presentes y de lo que usted seguro cometerá, todos ya fueron pagados por la persona de Jesucristo, y no hay nada que le pueda ni condenar. Y como dice Romanos 9, texto tan conocido, nada que le pueda apartar de su amor. No estoy hablando de alguien que practica el pecado, sino de alguien que es débil y todavía le cuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso es tan importante que lo sepan. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que nos ha justificado, el que ha pagado nuestra deuda. La gloria de la justificación y la gloria de su paciencia, en la cual concluye allí Pablo. El versículo 25 dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto en su paciencia. Amados, si hoy estamos aquí, definitivamente ha sido porque Dios nos ha tenido paciencia. Amén. Y nos sigue teniendo a muchos de nosotros paciencia. Y como dice la palabra, Él ha pasado por alto nuestros pecados. Pero esto, y lo debo volver a repetir, nos debe llevar y nos debe movilizar en nuestra vida. No a quedarnos en una actitud estática, sino que esta paciencia me debe movilizar si aún no estoy a cuenta con Dios. Porque si todavía no he vivido esto, o todavía hay aspectos de mi vida que debo cambiar, o aún si hay alguien aquí que siente que todavía no ha sido atravesado por esta realidad, debe saber que todavía, si usted está escuchando esto,
pues todavía Dios sigue teniendo paciencia. Y me encanta porque lo que estamos hablando tiene que ver una cosa con la otra. Y Dios seguirá, y gracias a Dios por esto, seguirá teniendo paciencia con aquellos que Él quiera traer. Él seguirá teniendo paciencia. Es lo glorioso de estas doctrinas que enseñamos. Ninguno de los que Dios quiera traer se perderá. Él los llamará con poder una, Él los llamará con poder dos, les hablará por su palabra, les hablará a través de algunos de ustedes, les hablará 1, 2, 3, 4, y Él tendrá paciencia, la paciencia suficiente, hasta que esa paciencia nos quiebre y Él nos vuelva a llamar y podamos cambiar de vida. Si hay alguien aquí hoy, joven o no joven, que está escuchando esta palabra, déjame decirte que todavía Dios tiene paciencia. Amén. Si estás escuchando esta palabra, es porque todavía Dios tiene paciencia y te llama a que puedas aceptar esta verdad y poner tu confianza no en tus obras, ni en tus méritos, ni en tus fuerzas, sino poner tu confianza solamente en los méritos de aquel que es el Cordero, el sacrificio perfecto, el pago de nuestra deuda, y poder ajustar tu vida y poder recobrar esa relación con Dios para que puedas vivir tu vida y tus días con la seguridad de que estás en paz con Dios. La gloria de la justificación, Él ocupando nuestro lugar, para que Dios ya no vea nuestra deuda, sino que vea a Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. Porque una vez más, como cada vez que nos reunimos en este lugar, nos hablas. Gracias, Señor. ¿Qué palabras usar y qué decir, Señor, cuando tú lo has hecho todo? Cuando tú nos has visto siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo nuestros deseos, y tú has tenido paciencia con nosotros, aún sin merecerlo. Gracias, Señor. Señor, gracias por Cristo, que voluntariamente fue a la cruz. Señor, sea nuestra vida una vida de gratitud. Y ayúdanos, oh Dios, a no olvidar quiénes éramos, cómo tú nos veías, nuestra condenación por naturaleza, y cómo tú nos ves hoy. Señor, por favor, ayúdanos a que cuando venga el condenador a querer acusarnos, cuando venga el condenador y traiga a nuestra vida pecados pasados, esas escenas que vienen a nuestra mente, aún en sueños tal vez,
nos has justificado. Porque el precio de ese pecado, el precio de la deuda que tomamos ofendiéndote, ya fue cancelado por siempre. Y tú ya no ves lo que hemos hecho. Has hundido nuestros pecados al fondo del mar. Y tú ves a Cristo en nosotros. Tú ves sangre sobre nosotros. Tú ves sus azotes, su dolor. Esa cruz que era para nosotros. Allí ves a Cristo. Sacrificio perfecto. Vida perfecta, intachable. Haciendo lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Pero Señor, hoy nos gozamos en tu plan de redención. Nos gozamos en que desde la eternidad tú has planeado todo por gracia, enviando a tu Hijo obedeciendo voluntariamente, yendo a la cruz, y tú exaltándolo y dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble. Señor, somos libres. Somos perdonados. Somos tus hijos. Y nada lo puede pagar. Solamente Cristo y sus obras. Te damos toda la gloria, Señor.